Pues abordaremos de inmediato el primer panel de los que se ha incluido para esta jornada. Este panel tiene un importante tema. Se trata del rol de las asociaciones de universidades del Gran Caribe en el proceso de innovación de la educación superior, la incorporación de las nuevas tecnologías, la cooperación y la construcción de la identidad regional diversa y vinculante. Quiero llamar, para que ocupen asiento acá en la parte superior de este salón, a los expositores en este panel que tomará más o menos una hora de conversación, incluyendo el momento interactivo. Invito al secretario general del Consejo Superior de Universidades de Centroamérica, Juan Alfonso Fuentes Soria. Estoy invitando también de la Secretaría General Ejecutiva de la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la integración a Laura Phillips Sánchez. Invito también a la directora del Centro para América Latina y el Caribe de la Universidad de West Indies de Jamaica, directora ejecutiva de la Unión de Universidades e Institutos de Investigación del Caribe, la embajadora Gillian M.S. Bristol. Invito también al presidente de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades ADRU, rector de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, el doctor Ángel Hernández. Formará parte también de este interesante panel en representación del Sistema Nacional de Aprendizaje SENA de Colombia, Mauricio Aponte Vargas. Invito también a quien tendrá la responsabilidad de conducir este interesante panel, es el rector de la Universidad INTEC. Invito a hacer uso de la palabra al doctor Rolando Guzmán. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Es realmente un gran honor tener la oportunidad de conducir o moderar este primer panel. Como siempre, ya ustedes están acostumbrados, la palabra moderador significa persona que le pide a los demás que participen en el panel, cosa que voy a hacer con mucho gusto. El tema con el que vamos a tratar es una continuación de una reflexión que ya iniciamos hace 2 horas. Desde hace 2 horas hemos tenido una mirada de largo alcance que abarca 2 milenios, porque se inició con referencias al dios Júpiter y a la diosa Venus, en cuyo honor nombramos el jueves y el viernes, y que acabó con la mirada futurista de la exposición que acabamos de tener. De modo que lo que vamos a hacer es montarnos en ese tren de pensamiento y reflexionar en torno a 4 o 5 preguntas esenciales. Una primera pregunta que los panelistas van a abordar de distintas formas es cómo crear en nuestras universidades ambientes favorables a la innovación. Innovación, por supuesto, es una palabra clave para la adecuación del mundo pasado, del cual venimos, al mundo futuro en el que vivimos o estaremos viviendo. Cómo optimizar, cómo maximizar el aporte de las nuevas tecnologías en esos procesos de innovación y en los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestras universidades. Cómo construir en el contexto universitario ambientes de colaboración. Sabemos que el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y la creación de ambientes de innovación no puede ser materia de instituciones aisladas. Por su propia naturaleza es algo que invita a la integración, a la complementariedad, a la colaboración entre las distintas instituciones. Y en particular, vamos a reflexionar sobre la forma de integración y colaboración a nivel regional en el ámbito del Gran Caribe. Y por último, tendremos reflexión seguramente en torno a experiencias específicas de distintos países o distintas subregiones en torno a estas preguntas que acabo de formular, y tendremos también contribuciones en torno al papel específico que pueden tener y que deben tener las asociaciones regionales de universidades. Para esos fines tenemos un panel diverso compuesto por las personas cuyos nombres han sido mencionados y que me permito rápidamente recordar. El señor Juan Alfonso Fuentes Soria,
la señora Laura Phillips, la señora embajadora Lilian Víctor, el doctor Ángel Hernández y el señor Mauricio Aponte Vargas. He solicitado disponer de un micrófono de forma tal que aquellos que quieran hacer uso del podio lo pueden hacer y aquellos que prefieran mantenerse en sus asientos también pueden optar por esa alternativa. De forma tal que sin más preámbulo voy a solicitar una reflexión a cargo de don Juan Alfonso Fuentes, reflexión inicial que deberá durar, al igual que en los demás casos, alrededor de 10 minutos, tras lo cual tendremos una breve interacción y una sesión de preguntas y respuestas por parte de ustedes. Muchas gracias por la atención y comenzamos con don Juan Alfonso. Muchas gracias, muy buenos días a todas las autoridades e instituciones presentes, invitados especiales. Un saludo del Consejo Superior Universitario Centroamericano, integrado por 24 universidades públicas de Centroamérica y República Dominicana, que fue el primer organismo de integración de la educación superior en América Latina, fundado en 1948. Desde entonces hemos trabajado en avanzar en la integración regional de la educación superior, fundamentalmente promoviendo lo que es el reconocimiento de estudios, grados y títulos y fomentando la movilidad académica, pero ante todo, cómo conjuntar y cómo definir agendas de trabajo para que las universidades públicas puedan contribuir con mayor eficacia al desarrollo de nuestros países y cómo pueden atender a nuestras sociedades. Por razones del tiempo, voy a hacer una situación muy resumida y les ruego mis disculpas que por tanto aire acondicionado nos hemos resfriado, he tenido 4 viajes en las últimas 2 semanas, pero iniciamos con esto. ¿Podemos pasar así, tan amable? Las universidades de Centroamérica, ¿dónde se pasa? Muy bien. Llevamos 4 planes de integración de la educación superior centroamericana y trabajamos con 7 sistemas y 7 programas. Hay un sistema para la evaluación, armonización y acreditación de la educación superior, incluyendo el aseguramiento de la calidad. Hay un sistema de la relación universidad-sociedad-estado. Hay otro sistema de vida estudiantil, en el cual estuvimos antier en Panamá, actividades deportivas y culturales, y así tenemos 7 sistemas. Pero lo que ocurre es que al interior de cada universidad hay mundos separados. La investigación está separada de la enseñanza-aprendizaje y ambas de la investigación. Y en eso hemos tratado de avanzar. Los sistemas nuestros lo integran los vicerrectores del área respectiva, que se reúnen como mínimo 2 veces en el año. Tenemos un congreso universitario cada 5 años, donde se define el plan para los siguientes 10 años y se vuelve a evaluar a los 5 años siguientes. Entonces hemos promovido que lo que se resuelve en investigación se comunique, que se integren nodos para que el rector se reúna con todos los vicerrectores y tenga una visión global de los compromisos, los análisis y los avances que se han logrado en cada uno de los sistemas. Esto no es sencillo. Hemos logrado que ya se valorice o revalorice lo que es el trabajo conjunto, que la extensión universitaria deje de ser un sinónimo caritativo y que la investigación, un fenómeno nada más para aparecer y en revistas usualmente del exterior, sino que una investigación que apoye la planificación de la educación superior, una investigación que apoye la extensión universitaria y en ambas que se apoye el desarrollo del país. Vemos situaciones gravísimas, por ejemplo, una crítica de un premio Nobel de Medicina, que el 97% de las investigaciones en salud son para describir la enfermedad y apenas el 3% cómo se previene y cómo se curan esas enfermedades. Además de usar enfoques clínicos únicamente dirigidos a la persona sin tomar en cuenta el entorno y sin tomar en cuenta la prevención. Yo quisiera rogarle su atención a este cuadro, porque ocurre en nuestros países y se refleja a nivel de los gobiernos. Vean ustedes la causa de muerte. Aquí, ¿qué pasó con esto? ¿Se me ayuda alguien, por favor?
Causas de muerte, el 70% se produce en niños menores de 5 años. Esas muertes no salen en los periódicos. Vamos a regresar una. Esas muertes no salen en los periódicos y por lo tanto no están mucho en la opinión pública, pero es una cantidad fuerte de personas. 70% ocurre en niños menores de 5 años de bajos ingresos. Pero en la contribución de las universidades y los ministerios de educación, vean ustedes la columna extremo derecho para mí, va a ser izquierdo para ustedes, apenas el 12% de las personas enfermas son atendidas en los centros de salud y hospitales. Con el agravante que llegan con casos terminales, se rehidratan, se vuelven normales y vuelven a regresar a un ambiente donde no existen las condiciones y se vuelven a enfermar al poco tiempo. Pero ¿qué es lo que sale en la prensa y en los medios? Que el hospital de cancerología no tenía medicamentos, que las ambulancias no funcionan, cuando en realidad apenas estamos incidiendo en un 12% de la enfermedad. Cuando existe un enfoque que si se modifican las condiciones del ambiente y el estilo de vida, podemos tener un impacto mucho más fuerte y positivo. En las universidades hemos tratado de contribuir al tema de la seguridad alimentaria y nutricional, investigando plantas de alto valor nutritivo. Pero los estudios científicos, en este caso, por ejemplo, el amaranto, el chipilín, el bledo y la jícama, se ha hecho en un libro no solo para los especialistas, sino que también el autor dedicó un capítulo a cómo se preparan eso para las amas de casa, para que lo usen también, no solo para los científicos y el intercambio entre académicos. Pero este caso es de veras notorio. En una misma universidad pública, 25 años de investigaciones serias contribuyeron a elaborar un vademecum de plantas medicinales, el cual está aprobado por la universidad y por el Ministerio de Salud Pública para usarse como medicina alternativa, especialmente en áreas rurales. Pero van a creer ustedes que esos 25 años de investigaciones no los usa la misma universidad. ¿Por qué? Porque quien receta en esos centros de salud y hospitales es el estudiante de medicina. Y el estudiante de medicina prefiere recetar las medicinas de las transnacionales, que son los que financian congresos y ayudas, y es lo que aprendió en su facultad. Una misma universidad, como este fue un estudio de farmacia y ciencias químicas, no utiliza eso. Y en eso se está avanzando, que debe haber un entrelazamiento muy fuerte entre lo que es investigación y aplicación directamente de la misma universidad. Y esto resalta lo difícil que es la integración. Cada quien está en su mundo. Farmacia está por su lado, medicina por su lado, odontología por su lado. Y eso se refleja cuando estas personas llegan a decanos, rectores o ministros. Sigue trabajando cada quien por su lado. Y eso es algo que ya tenemos que formar y para lo cual ya hemos hecho avances en que los estudiantes de múltiples carreras dedican un año como parte de su formación para trabajar en conjunto en las áreas rurales. La universidad tiene mucho que enseñar indudablemente, pero también tiene mucho que aprender. Y se aprende al estar en contacto con las poblaciones. La vivencia y la convivencia nos enseñan lo que no está en los libros, nos enseñan qué tan eficaz y qué tan pertinente es lo que estamos enseñando en las aulas. Ahí miren ustedes, a veces enseñamos para un campo agrícola manejado con la más alta tecnología y a la par un campesino a puro pulmón haciendo su trabajo. Es decir, tenemos que pensar en todas las posibilidades que existen. Tenemos que evitar planificar por planificar. Eso, como dicen de las ciencias de los números, planificar por planificar es planificar al cuadrado. Se planifica con base a la investigación y se evalúan los resultados también con base a la investigación. De modo que esto debe atravesar todo el quehacer de nuestras universidades. Y no estar pensando únicamente en qué es lo que se debe hacer y por qué, sino que cuándo se va a hacer y cómo es de lo más importante. Entonces, una de las acciones es trabajar es un retorno, perdón. No, está regresando. Bueno, voy a dejarlo por un lado por lo siguiente. Les vamos a dar una presentación completa que tiene una propuesta para integrar todas las canales de televisión, radios universitarias, periódicos y revistas que existen en las universidades. Una red que se llama Comunica, que ya está integrada. Hay varias universidades que tienen canales de televisión. En el caso de la universidad que yo fui rector en el año 90,
logramos conseguir una frecuencia de radio y televisión para la universidad, pero en medio del conflicto armado. Entonces los militares, que eran los que decían si se daba o no la frecuencia, dijeron les vamos a dar, pero una que no llegue muy lejos, apenas cubre el municipio de Guatemala. De modo que, teniendo esa experiencia en casos de 25 años o más de 15, la Universidad de Honduras o Panamá o Costa Rica o República Dominicana, ya se han decidido unir en los canales de televisión para, a través de la señal de satélite y otros medios, como los que nos acaba de dar nuestro expositor magistral, llegar a toda la población universitaria, pero tomar en cuenta que la población universitaria apenas alcanza en algunos países el 20%. Mucha gente no accede a la universidad y esto ya pasó la época de estar echándole la culpa al Ministerio de Educación porque los que aspiran a entrar a la universidad no ganan, vienen mal preparados. La universidad tiene cómo y debe contribuir a elevar el nivel de la educación superior para que las personas que tropiezan con la matemática, física y química puedan entrar a la universidad y ahí ya no van a alcanzar los centros regionales. Va a tener que ser necesariamente con tecnología virtual. De modo que esos detalles técnicos que ustedes conocen mucho mejor que yo me he hecho acompañar del licenciado Juan Carlos Soto Vaquero, director del canal de la televisión universitaria, coordinador del proyecto para usar las plataformas multimedia en toda la región centroamericana. Tenemos problemas comunes como la seguridad alimentaria y nutricional, tenemos el problema de los riesgos a desastres y el cambio climático, tenemos el problema del agua, de la conservación de los ecosistemas terrestres, acuáticos y subacuáticos. Por eso creemos que la educación superior no es solo el objetivo 4 de los objetivos de desarrollo sustentable, sino que la educación superior, en base al objetivo 17, que es hacer alianzas estratégicas, debe trabajar en algunos temas a la par de los gobiernos, para buscar soluciones más eficaces, porque no va a haber agua limpia si seguimos contaminando, por más plantas de tratamiento que pongamos. No va a haber un mejor ambiente, ni va a haber un modelo de producción sustentable si no hay un cambio de cultura. Y el cambio de cultura es a través de la educación. Y los medios masivos, la educación virtual, es lo que nos permite llegar a todos. Y donde no hay internet, pues vamos a usar la televisión y la radio para contribuir a esta parte. Es una población mejor informada, una población con los debidos sustentos y con el apoyo de las universidades va a lograr, uno, incorporar a ese gran elemento que es el ausente de las decisiones de los países, la sociedad civil. Y va a lograr que las universidades apoyen y demuestren más aún su valía en aportar soluciones más eficaces y más económicas para los países. Así lograremos que lo que los presidentes y jefes de Estado ya se han comprometido al aprobar los objetivos de desarrollo sustentable. También vamos a lograr que lo que los presidentes aprueban en las cumbres de jefes y presidentes de Iberoamérica. Señor Fuentes. La próxima es en Guatemala, ya terminamos. Señor Fuentes. Entonces, todo eso que se cumpla en los países y que se cumpla en la región. Entonces, la integración es fundamental, estamos dando pasos importantes en ese sentido. Les dejamos la presentación completa, que por alguna razón no pude, pero en aras del tiempo y respeto a todo el programa, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias. Buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Yo soy la secretaria general ejecutiva de la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración, AUALPI. AUALPI es una asociación que surge a partir de la idea de un grupo de rectores en la ciudad de Mendoza, en la Universidad de Champañán, conscientes de la importancia del papel y el rol de la educación superior como forjadora de integración regional. A partir de ese entonces, AUALPI ha pasado por diferentes países. Actualmente nos encontramos en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Nuestra sede permanente es la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, la UDCA. Tenemos diferentes iniciativas de internacionalización, pero antes de hablar de ellas, quisiera tocar el tema que nos convoca hoy, que es el papel de la innovación en la educación superior. A lo largo de esta mañana hemos podido oír la importancia de la virtualidad en la innovación, pero yo me pregunto
si innovación es virtualidad o si virtualidad es innovación. ¿Qué tanto están innovando las universidades en el momento en que entran todas a virtualizar o a implementar, por ejemplo, modelos de blended learning? La verdadera innovación está en cómo hacemos uso de esos medios, incluida la virtualidad, porque ahorita hay un riesgo para las universidades y es enfrentarse a que ya no son las únicas generadoras de conocimiento. La educación tradicional o el riesgo de la educación tradicional es ser reemplazada por otras formas de educar, y lo estamos evidenciando hoy en día. Hoy en día tenemos plataformas de educación que ofrecen cursos desde universidades prestigiosas, Harvard, MIT, Stanford, que son abiertos al público. Las empresas han empezado a no mirar los títulos que están otorgando las universidades, sino las competencias que están otorgando esas universidades. Y nosotros, desde la asociación, creemos que una de las competencias más importantes que deben tener los profesionales en nuestra región es aprender a trabajar en equipo, resaltando el papel de la identidad regional, teniendo como base las particularidades de cada uno de los países que nos conforman. La pregunta sería, ¿estamos formando a través de esos modelos innovativos o de esos poderes innovadores dentro de nuestras universidades a profesionales globales, ciudadanos globales que tienen reconocimiento del otro y de sí mismo? ¿O nos estamos quedando simplemente en adaptarnos a los procesos que estamos teniendo? Es una verdadera cuestión que valdría la pena revisar. El papel de la innovación dentro de la educación superior nos sirve como herramienta para incursionar en nuevos procesos. Es un mecanismo para que las instituciones subsistan, pero también es una herramienta para mejorar, para cambiar y generar impacto en nuestra región y a nivel global. La innovación debe favorecer el tema de inclusión y el desarrollo. Y esto va en base con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Aquí comparto un poco la posición. Nosotros tomamos el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 como base y eje transversal de los otros 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Compartiendo un poco lo que mencionaba el doctor de Hewlett Packard, la educación sí es la base de una sociedad. La educación, una persona educada, una sociedad educada, es una sociedad que tiene mayores oportunidades, mayor calidad de vida, mayor posibilidad de pensar en soluciones a problemas reales, a problemas que los atañen. Y de ahí también la importancia de la integración regional. Muchos de nuestros países comparten problemáticas comunes. ¿Cuántos comparten soluciones comunes o piensan en soluciones comunes? Eso, por ejemplo, es otra pregunta que nos queda. La formación de nuestros estudiantes dentro de la asociación en cualquiera de las iniciativas que tenemos como red está en formar esos estudiantes para que puedan cuestionarse, analizar, resolver, convivir con otras culturas, con otras formas de pensar, para adaptarse en las dinámicas de la realidad, no solo del sistema educativo, sino de la sociedad en general. Debemos darles habilidades sociales fuera de la tecnología. Y acá insisto, el tema de cooperación, trabajo colaborativo y en equipo es necesario. No podemos pensar en una integración regional a partir de pensarnos como individuos solos. Algunas de nuestras iniciativas son iniciativas de internacionalización no entendida solo como movilidad de estudiantes. Sí tenemos un esquema de movilidad, pero lo manejamos a través de iniciativas como cultura. Hacemos uso de herramientas tecnológicas, digamos que solo como un medio que nos permite llegar a algunos lugares donde no podemos hacerlo, pero debemos pensar en aquellas personas que, digamos, no tienen acceso a esas tecnologías o aquellas personas que no pueden realizar movilidad. ¿Cómo les damos las competencias culturales a esos estudiantes que no pueden realizar intercambio en otros países? ¿Cómo les damos las mismas habilidades y las mismas herramientas para que el día de mañana en su ámbito laboral puedan desempeñarse igual que un estudiante que sí tuvo la oportunidad de conocer otras culturas, conocer otras realidades? En eso basamos nuestro trabajo. Actualmente nosotros, como lo mencionó José María,
Estamos coordinando la plataforma de Universidad 2030. Universidad 2030 es un lugar para que las universidades visibilicen aquello que están realizando en materia de objetivos de desarrollo sostenible, desde sus 3 misiones sustantivas. Además, es una red de cooperación y de internacionalización, porque estamos seguros que si uno no visibiliza lo que hace, pero además no lo comparte, muy difícilmente va a lograr articularse. Entonces, este espacio nos va a permitir esta idea. Yo me pregunto, y en línea también con lo que hemos oído esta mañana, si estamos formando a los profesionales de hoy para que sean los egresados que el mañana necesita. Porque las dinámicas de la educación y las dinámicas del mundo, como lo hemos dicho, han ido cambiando drásticamente y muy rápidamente. Y seguramente, como lo mencionaban, estamos formando profesionales que el día de mañana no vamos a necesitar. En AUALPI queremos pensar que las estrategias de internacionalización están pensadas sobre la base de la construcción de pensamiento crítico, del reconocimiento cultural y diverso, de la formación y construcción de ciudadanía y de una identidad latinoamericana y caribeña. Todavía tenemos mucho que aprender los unos de los otros, tenemos mucho camino para recorrer y para constituirnos en una sola región. Y quizás es a través de la educación superior, la integración y la innovación que podemos encontrar el camino correcto. Nosotros todavía tenemos una deuda pendiente con el Caribe. De hecho, el simple hecho de decir Latinoamérica y el Caribe los excluye de por sí en el mismo conjunto. Sin embargo, somos conscientes que el Caribe tiene mucho que compartir. Ayer, junto con la Universidad Dominicana OIM, tuvimos la oportunidad de participar o de estar en una reunión en la Casa de Naciones Unidas acá en República Dominicana, y nos dimos cuenta que las universidades de República Dominicana tienen mucho para dar en materia de objetivos de desarrollo sostenible, en iniciativas que están desde sus funciones sustantivas y misionales, pero que aún falta compartirlas, colaborar, mayor visibilidad para generar un trabajo en red. Realmente la innovación no está para nosotros en hacer uso de la plataforma de Universidad 2030, por ejemplo, o de permitir a las universidades miembro de otros países seguir un evento que estamos realizando en Bogotá o en Brasil o en Cuba a través de la plataforma que tenemos para streaming. La verdadera innovación está en cómo hacemos uso de ese medio, en algo que nos diferencie de lo que puede ofrecer cualquier otro. Y ese es el mensaje que les queremos dejar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la intervención de la señora Phillips, en la que destaco 3 elementos que me parecen particularmente relevantes. Primero, el énfasis en que la virtualidad no garantiza una innovación de calidad por sí misma, sino que depende del uso que hacemos de esos medios. El hecho de que las tecnologías pueden ser un instrumento de inclusión y desarrollo. Y tercero, la importantísima pregunta de que dado que los países tienen problemas comunes, si estamos buscando soluciones comunes. Muchísimas gracias, señora Phillips, y damos la palabra a la embajadora Bristol para su intervención. Muy buenos días a todos, señores rectores, señoras rectoras, distinguidos miembros del panel, señor moderador. Voy a copiar algo que dijo señor Hoyos. No hablo español y he olvidado mi inglés, así que me van a perdonar cualquier pecado que cometo esta mañana, comenzando por hablarles en inglés. Igual que mi amigo Juan Alfonso, he estado viajando no sé cuántos países en los últimos días. Estoy un poco resfriada, además con otros problemas de salud, así que tengo que depender en el inglés que he olvidado. Today's topic is of extreme importance and relevance. The key word there in this very long title is innovation, because we are being challenged by innovation.
to be innovative. What is innovation in this context? It is innovation of higher education. Tenemos que la palabra clave in en el innovation. título largo que tenemos es la palabra Necesita que innovación. traduzca. Hace falta traducirlo. Entonces, Para algunos lo creo intento que en sí. español. ¿Está bien? Pero me van a perdonar mi mal español. Ok, entonces, dentro de todo este título, el tema de este panel, es la palabra innovación de nuestro punto de vista. Esa es la palabra clave. ¿Por qué la innovación? ¿Por qué surge este tema hoy en día? Porque el mundo se está cambiando. Hay mucha innovación en el mundo que exige que las universidades, que el sistema de educación superior, que todas las instituciones de investigación a nivel terciaria como esta, sean innovadores. ¿Sean innovadoras? Todos. Todos nosotros tenemos que ser innovadores. Entonces, la innovación no trata solamente de tecnologías o metodologías de la educación superior, sino el ambiente donde vivimos. Entonces, son dos perspectivas. ¿Y cómo vamos a responder las instituciones de educación superior? Primero, nos parece que tenemos que aceptar la innovación. Tenemos que aceptar y estar abiertos al cambio, a los cambios. Tenemos que pensar o repensar, re-racionalizar el modelo tradicional, el concepto tradicional de educación superior. Y dentro de esto, entonces, ¿qué es el papel de las asociaciones nuestras? Yo soy la secretaria general, tengo el honor de ser la secretaria general de la Asociación de Universidades e Institutos de Investigación del Caribe, que se llama UNICA. ¿Por qué es única esta asociación? Este año cumple 50 años. Estoy segura que muchos han oído hablar de UNICA. Varios de ustedes sus universidades son miembros, pero muchos no. Y estamos en un proceso de reinvigoración, revitalización, renovación de UNICA. Acabo de venir de un retiro del Comité Ejecutivo de UNICA justo por esto. Porque hacen falta las asociaciones de universidades dentro de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque es obvio la colaboración, compartir fuerzas, compartir ideas, compartir conocimiento, compartir mejores prácticas, unir fuerzas. Es bueno. Ninguna universidad, ninguna institución de investigación a este nivel puede sobrevivir sí solo. Hace falta que nos juntemos para enfrentar este nuevo mundo, este mundo tan innovador. Tenemos que promover la concientización de los cambios y de la necesidad de cambiarnos. Tenemos que ser nosotros mismos el cambio. Nosotros tenemos que ser la innovación. No podemos esperar. Los niños de hoy en día, los bebés, van a estar en nuestro lugar en 20 años o 18 años. Ellos ya están expuestos a todas las innovaciones de tecnología, informática, la inteligencia artificial, todo lo que Mauricio Hoyos nos habló esta mañana. Pero lo más destacante para mí es el concepto de pensar, el concepto, la manera de pensar, las expectativas que estas innovaciones crean dentro de nosotros, casi sin que nos damos cuenta. Dependemos tanto de las innovaciones tecnológicas de este mundo de inteligencia artificial. No podemos funcionar sin ello. Pero más que esto, nos influye cómo pensamos,
¿Qué esperamos cuando vamos a un foro como este? Que habrá Wi-Fi. Va a haber Wi-Fi, entonces yo puedo funcionar, yo puedo trabajar de esta manera. Yo puedo dejar mi oficina y venir a esta conferencia porque puedo mantener el contacto. Entonces, influye cómo trabajamos. Y tenemos que pensar realmente en las universidades hoy en día, en esto. No solo en cómo mejorar la clase y la metodología hoy en día, no solo tener medios de comunicación virtuales, no solo tener Wi-Fi en todos los campuses. Tenemos que pensar y repensar los currícula. ¿Qué es lo que van a querer esos bebés de hoy? Los de 1 año, los de 2 años, los que no han nacido aún. Los niños de hoy en día juegan con dispositivos, controlan su vida con dispositivos ya, con programas, con YouTube, con juegos. Están pensando de otra manera ya. No sé si somos capaces, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Y por esto y para esto se requiere una perspectiva de todo el sistema de educación superior. No solo de una universidad u otra, o un instituto o centro de investigación u otra, sino todo el sistema de educación superior. Y comenzamos por regiones, interregiones e intrarregiones. Entonces tenemos que mirarlo desde este punto de vista. Si queremos que las universidades y la educación superior, educación a nivel terciaria, siga siendo relevante, sostenible, tenemos que pensar y trabajar en este mundo futuro. No el mundo de hoy, no en el mundo que está siendo impactado, sino el mundo que va a haber eventualmente. Las universidades son las cuñas de ideas, de filosofías, de pensamiento, y por esto influyen las políticas públicas. Además, tenemos una responsabilidad de influir y dictar esas políticas públicas. Y si queremos ser relevantes para esta función, para nuestras sociedades, nuestros pueblos, nuestros futuros, tenemos que cambiar, tenemos que estar conscientes de estos cambios, tenemos que ser disponibles, tenemos que tener la voluntad de ser revolucionarios. Gracias. Muchísimas gracias a la embajadora Bristol y sobre todo felicitaciones por haber dado muestra de su excelente dominio del español. Destaco en su intervención la idea fundamental de que nosotros como líderes del sistema de educación superior tenemos que ser parte del cambio y asumir el cambio, y que ese cambio no solo representa cambios en las clases, sino cambios en la manera de actuar y en la manera de pensar. Le doy ahora la palabra a don Ángel Hernández. Bien, en este panel, en primer lugar quiero agradecer a la Universidad del Caribe y a Virtual Educa el haberlo organizado y haber compartido con todos nosotros la invitación. Muchas gracias. Bien. Este panel sobre el rol de las asociaciones de universidades en el proceso de innovación, incorporación de las TIC, la cooperación y la creación de identidad regional múltiple y diversa, como dice el título, que es bastante amplio, tiene una gran relevancia en razón del contexto en que hoy vivimos. Vivimos en un mundo global en donde el conocimiento ha crecido de una manera extraordinaria e impacta definitivamente en todo y cada uno de los aspectos de la vida nacional y del mundo. En ese sentido, la universidad
y en sentido general podemos hablar de que hoy el conocimiento, como un elemento de la sociedad en que vivimos, se ha democratizado y con ello las oportunidades de que las personas puedan acceder a un conocimiento renovado en cualquier lugar, en cualquier momento. Y en ese contexto, nuestro país ha estado haciendo un gran esfuerzo por lograr que las oportunidades educativas lleguen a los distintos segmentos de la población. Y ahí, recientemente se firmó el Pacto por una Educación de Calidad y también se estableció la Estrategia Nacional de Desarrollo, que dentro de sus objetivos tiene en ambos casos el tema de la educación virtual como una de sus referencias. De ahí que el país se encamina a definir políticas concretas en esa materia que sin duda alguna van a tener un impacto positivo en garantizar que las oportunidades de educación lleguen a todos los sectores de la población. Esa prioridad que se ha definido a nivel nacional tiene sin duda alguna y va a tener en los próximos años un gran impacto. Tenemos que en la ley actual de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, aunque se menciona el tema de la educación a distancia, es precisamente ahora, en el proceso de revisión de la ley, cuando real y efectivamente se va a incorporar como uno de sus elementos esenciales dentro de la misma. Como asociación de universidades, la ADRU ha tenido siempre una gran preocupación por lograr que las oportunidades de educación lleguen a todos los segmentos de la población y también por garantizar que la educación que se ofrece a los jóvenes, a los niños del país, sea una educación de calidad. Y desde su origen se preocupó por establecer mecanismos que ayudaran a que el país lograra establecer parámetros de calidad que incidieran positivamente en el mejoramiento de la educación superior. Fruto del trabajo de un grupo de personas vinculado a la Asociación Dominicana de Rectores, pues fue que se creó lo que el antiguo CONES, el Consejo Nacional de Educación Superior, que hoy es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Fue un esfuerzo concertado entre las universidades en la época y hoy, sin duda alguna, los frutos están ahí. Pero también, como asociación, la preocupación ha estado muy vinculada a la calidad. Y en esa época, la ADRU fomentó la creación de la ADAT, la Asociación Dominicana de Autoestudio y Acreditación, como un mecanismo para asegurar la calidad de las instituciones y el servicio que ofrecen a la sociedad. De igual modo, la ADRU como tal ha estado muy vinculada a los procesos de internacionalización y de creación de cooperación en redes. Por eso, aquí en Santo Domingo precisamente se firmó la ruta, digamos, el camino a seguir para la creación de enlaces, el Espacio Latinoamericano de Educación Superior, que fue creado en la CRES de 2008, pero que ha tenido enormes dificultades para hacerse operativo y que ahora en la reunión de Córdoba en Argentina, pues probablemente se va a llegar a feliz término en la creación de este mecanismo de cooperación regional que de hecho tiene algunos avances. Hace un tiempo, motivado por la UDUAL, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, pues se logró que 10 universidades de la región coincidieran en la creación de un mecanismo para la legitimación y reconocimiento mutuo de títulos y diplomas ofrecidos por estas universidades. Como un ejemplo de lo que se puede hacer en enlace cuando real y efectivamente sea una plataforma ya común y aceptada por las universidades de la región. De manera que en relación a lo que hace la asociación para promover la integración, sin duda alguna, su participación activa en la creación de enlaces es una de esas cuestiones que son importantes y que esperamos que en Córdoba ahora pues se ratifique y se pueda crear ese mecanismo de cooperación que sin duda alguna va a favorecer la movilidad de estudiantes, de docentes y la creación de redes de conocimiento que faciliten la cooperación entre las universidades y los universitarios de la zona, de la región. Es interesante que en el panel se hable de la integración regional. Creo que el tema de la integración va muy asociado al tema de la internacionalización.
el Caribe es una región multicultural y multilingüística. Tenemos a nuestra embajadora, tenemos los amigos de la Universidad creo que están aquí, de la Universidad de Quisqueya de Haití, si lo vi en el programa me pareció. Pero es una región que tiene muchas lenguas, inglés, francés, creol, papiamento, y entonces la comunicación entre nosotros es un poco complicada. De hecho, nos comunicamos muy fácilmente con Cuba y Puerto Rico, pero ya cuando pasamos al otro Caribe, ya se complica la cosa. Entonces las universidades tienen un papel fundamental en ese tema, puesto que muy bien en la internacionalización de su currícula, puede muy bien incorporar otras lenguas, francés, inglés, o al revés, español para ustedes. De modo que podamos tener una relación más, una comprensión mayor, una relación mayor entre los distintos países que integran el Gran Caribe, como este seminario, Virtual Educa Gran Caribe, supone la integración de todo el Caribe. Y por lo tanto, me da la impresión que desde las universidades se puede hacer un trabajo muy eficiente, muy positivo, en lo que concierne a la creación de esa perspectiva multicultural, multilingüística, que se requiere para poder tener mejores relaciones entre las distintas comunidades que integran la región. Sin embargo, eso es una cuestión que habría que definir ya como política de los distintos gobiernos y obvio, en ese sentido habría que las universidades tendrían que trabajar junto a sus gobiernos para lograr que se asuman políticas de carácter regional que ayuden a la integración. Similar a lo que hace el SUCA en Centroamérica, que hacen, tienen una política, bueno, el país nuestro forma parte de ello, pero lo ideal fuera que también mecanismos de integración como ese, pues también existieran para la región Caribe y que las universidades de la zona pues participen activamente en ese proceso. La internacionalización de nuestras universidades pasa también necesariamente por procesos de aseguramiento de la calidad, la acreditación. De ahí que nosotros creemos que para que enlaces, por ejemplo, mecanismos como enlace tengan el impacto que deberían tener en la región, cuando real y efectivamente esté creado, pues deberían favorecer que nuestras universidades también tengan una gran preocupación por el tema de la calidad y sobre todo por el tema de la acreditación para poder participar de igual a igual en ese mundo diverso, en ese mundo al que aspiramos integrado, en donde nuestras universidades puedan compartir experiencias y también intercambio de docentes, intercambio de alumnos, y que esos intercambios sean reconocidos por una educación aceptable por todos en la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Hernández por su exposición, en la cual nos presentó la visión de la ADRU sobre el aspecto de cooperación, innovación, integración. Nos presentó interesante recorrido por distintos instrumentos o redes o mecanismos como la propia ADRU, la ADAC, Enlaces, UDUAL, entre otros, y destacó el aspecto multicultural y multilingüístico del Gran Caribe y la necesidad de la definición de políticas gubernamentales con el apoyo de las universidades en pro de la integración, la colaboración en materia de innovación. Como última exposición, les introduzco la exposición del señor Mauricio Aponte. Muy buenos días a todos. Desde el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, queremos extender un saludo muy especial al maestro José Alejandro Ibar por tan importante invitación a este foro, al grupo de panelistas hoy en día, la mesa principal, y a todos los invitados a este foro. Muchas gracias. Simplemente, como lo mencionaba hace algunos minutos el maestro José Alejandro Ibar, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA oficializó en diciembre del año pasado
El primer proyecto de cooperación de doble vía, a través de, voy a adoptar la palabra de mis compañeros, un mecanismo que hace que la región se una y se fortalezca mucho más, y que es la cooperación sur-sur. Gracias a este mecanismo podemos nosotros decir que desde el SENA trabajamos con países de Centroamérica y el Caribe. Ustedes saben que de los 25 países del Caribe, 15 de ellos son angloparlantes, y gracias a este mecanismo el SENA ha podido interactuar con ellos sin ningún tipo de obstáculos, que muchas veces cuando utilizamos otros mecanismos como los acuerdos o convenios de cooperación, sí lo tenemos. Quiero empezar esbozando rápidamente lo que somos en la región. Algunos nos conocen, algunos no. Somos la entidad de formación más grande en toda la región. Tenemos 33 regionales en todo nuestro país, un país de 49 millones de habitantes, con 117 centros de formación, 15 tecnoparques, 2 academias, 490 programas de formación titulada, 163 aulas móviles y casi 5 millones de aprendices al año. Esto en formación titulada. Tenemos aproximadamente 27.000 a 28.000 instructores. Llegamos a todo el país. Y este trabajo fue un trabajo articulado de gobierno, como el que hoy vengo a proponerles. Trabajar unidos, trabajar como región, trabajar como continente. Y eso nos ha abierto muchas puertas. Porque desde que aquel visionario Rodolfo Martínez Tono, hace 60 años, fundó el SENA, ahí lo ven ustedes, firmando el primer proyecto, el primer convenio de cooperación técnica con el héroe de guerra, Segunda Guerra Mundial, héroe de guerra francés Charles de Gaulle, que nos abría las puertas a no solo trabajar con la región, sino con todo el mundo, a creernos el cuento, como decimos en Colombia, que todo es posible, que el lenguaje no es un impedimento. Perdón, se fue acá. Y gracias a este esfuerzo que hizo Rodolfo Martínez Tono, hoy el SENA es la entidad no solamente más querida por los colombianos, sino la que tiene más cooperación en Colombia, cooperación internacional en sus diferentes facetas. Nosotros trabajamos en una figura que yo digo la figura exitosa. Cancillería, articulado con Agencia Presidencial de Cooperación, tenemos una agencia de cooperación, y el SENA trabajan de manera articulada para cumplir los compromisos que nos trazamos en cada uno de los gobiernos a través de una política exterior y de cooperación, aquí consignada precisamente en el Plan de Desarrollo 2014-2018, que es muy claro y dice que nosotros, como países hermanos, debemos cooperar técnicamente. Las barreras del idioma no son una excusa para alcanzar los proyectos de cooperación. Y hemos hecho toda una red y todo un esfuerzo para que no se quede solo en una transferencia de un curso o una transferencia de buenas prácticas, sino también de metodologías, de pasantías, de participación, de revisión de diseño curricular, que bien lo tocaba la embajadora Bristol. Qué importante es revisar las currículas de cada uno de los institutos técnicos y de formación superior, y además de los certificados y de las homologaciones, porque si bien nosotros pertenecemos a una misma región, qué difícil nos cuesta ingresar a la vida laboral en algún país. La movilidad es muy compleja. Tú tienes un título hoy de técnico en soldadura y quieres ingresar o quieres hacer parte de una empresa en otro país, qué difícil es, porque no te validan. La convalidación es un mecanismo muy importante para que todos podamos, digamos, llegar a ese sueño, digamos, a ese punto de participar como región, que todos podamos hacer una transferencia importante en los temas, digamos, de homologación y de certificación. Hay una hoja de ruta muy clara del país que toca tres aspectos
muy importantes. Hay uno aspecto de construcción de paz, que todos lo saben. Nosotros acabamos de salir de una negociación con un grupo al margen de la ley. No ha sido fácil y eso nos conlleva a un desarrollo rural sostenible, porque esos grupos estaban asentados en esos territorios rurales. Y a eso le sumamos la conservación y sostenibilidad ambiental. Esos tres componentes son los jalonadores de esa hoja de ruta de cooperación de Colombia. Rápidamente pasamos al trabajo en equipo. Vuelvo y menciono esta parte tan importante y me trato de meter un poco con la virtualidad, porque aquí ya me están diciendo que hubo lo virtual, ¿qué pasó? Es importante y lo manejamos también. Agencia Presidencial y el SENA están en constante trabajo articulado para ofrecer no solo proyectos, sino becas, movilidad, cursos, actualizaciones. Y gracias a ese trabajo mancomunado, nosotros podemos integrarnos mucho más con la región. A través de nuestra plataforma Sofía Plus, y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante porque desde que comenzamos a trabajar los proyectos de cooperación sur-sur en el 2016, uno de los sueños que establecíamos como gobierno era que a través de la plataforma Sofía Plus pudiéramos complementar esa capacitación que nosotros hacíamos a las visitas técnicas a los países a través de nuestra plataforma. Teníamos algunas restricciones porque para ingresar a esta plataforma y hacer un curso complementario necesitamos una ID del país. Lo que trabajamos con los proyectos de cooperación sur-sur es poder vincularlos con el número de pasaporte o con otro documento para que esas capacitaciones que hacemos en los países puedan tener un poco más de profundización en la plataforma Sofía Plus y de alguna manera ratificar y, digamos, asegurarnos ese éxito y el impacto positivo de los proyectos de cooperación. Proyectos de cooperación que lo menciono tienen un término de 2 años y se ejecutan en 3 fases diferentes. Acá hay una encuesta muy rápida de internacionalización y les digo cómo estamos a nivel de centros y regionales en Colombia, y eso es lo que queremos hacer con la región, en transferencias de conocimiento, tecnología, actualización de ambientes de formación, certificación internacional de nuestros instructores, doble titulación, modelos educativos, y básicamente este fue un modelo que se presentó antes de comenzar toda esta estrategia de cooperación sur-sur con Centroamérica y el Caribe, que pudiéramos llegar nosotros también a desfragmentar en esa gran torta cómo nosotros desde Colombia, desde el SENA, y cómo ustedes desde las entidades en sus países podríamos aportar al tema de cooperación. Ese, es una reflexión que dejo ahí. La siguiente rápidamente es que gracias a ese constante movimiento en las redes y uso de los mecanismos virtuales y de los mecanismos, tradicionales o gubernamentales, el SENA hoy tiene más de 90 socios en 5 continentes. Ahí vemos el nuevo socio del SENA, Unicaribe, que desde hoy entra a la familia, esa familia que nosotros queremos que hagan partícipe todos ustedes. Les voy a mencionar solamente una historia muy corta, ahora sentado al lado de la embajadora Bristol. Me acordaba que el año pasado nosotros tratábamos de sacar un convenio internacional, un convenio entre la Universidad West Indies y el SENA. Qué complejo fue. Y no por el idioma, sino por las trabas de ley que hay, que tiene que apostillar estos documentos, que tiene que legalizar este tipo de cosas, que el pasado judicial. Uno dice, pero esto es un convenio, yo no estoy entrando en una cárcel. Esto es un convenio de amistad y de buena voluntad. ¿Sí? Y es por eso que traigo a colación el escenario mecanismo de cooperación sur-sur, porque los gobiernos son los principales actores y los que facilitan y abren las puertas a que las negociaciones sean mucho más fáciles. Y hoy voy a invitar a la embajadora, tenemos comisión mixta con Jamaica. Si no se dio en esa oportunidad, espero que se pueda dar en esta. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Aponte. Con esta exposición acabamos la intervención inicial de los panelistas que nos han traído 5 importantísimas
ideas. Primera idea, la innovación es fundamental como parte del ecosistema de educación superior de nuestra región. Segunda idea, la innovación no puede limitarse a la introducción de nuevas tecnologías, sino que más bien depende del uso que hagamos de esos instrumentos. Tercera idea, esto no solo debe afectar el nivel de las clases o los niveles más superficiales, sino que tiene que impactar a nuestra forma de actuar y nuestra forma de pensar. Cuarta idea, en esta encomienda que tenemos por delante, dado que los problemas tienen elementos comunes, tenemos que unirnos para encontrar soluciones comunes. Y por tanto, la quinta idea es que los gobiernos tienen un papel importante a través de sus ministerios de educación superior, su ministerio de relaciones internacionales y a través de la cooperación con las universidades para definir políticas de Estado con miras a la cooperación sur-sur, a la integración de nuestros países. Con eso abrimos un breve momento en caso de que, a pesar de la hora y a pesar de no haber tenido oportunidad para el receso, algunos de ustedes quieran hacer alguna pregunta o algún comentario breve en torno a lo que hemos estado discutiendo. Tenemos una primera solicitud de la palabra de parte del viceministro de Educación Superior. Felicitar a los organizadores de este evento, bueno, ya la ministra lo hizo, excusarla porque tiene otro compromiso, ya se lo manifestó al presidente de este evento. Algunas, más que preguntas, es algunas puntualizaciones sobre lo que… Primero, no basta con buscar información en Google, es la capacidad de esa información convertirla en conocimiento. No basta con que estemos bien informados. Si esa información no tiene el plus de la generación de conocimiento, se convierte en un uso propiamente personal. Segundo, las universidades tienen que adelantarse o ir consono con lo que está ocurriendo en el entorno local y en el entorno regional. Dentro de poco, a lo mejor cuanto menos uno lo espera, las redes de transmisión eléctrica serán inalámbricas. Dentro de poco. Dentro de poco, posiblemente Uber desaparezca, porque usted va a llamar a un dron para transportarlo. En la última feria de Las Vegas recién pasada, se presentaron los modelos. Entonces las universidades no pueden estar ausentes de esos eventos, porque qué tal que se estamos formando ingenieros eléctricos y le estemos dando redes eléctricas sobre la base del cálculo del cableado y se va a emigrar a una transmisión eléctrica sin redes. ¿Qué tal que estamos formando ingenieros mecánicos y sucede que los vehículos se van a mover con celdas fotovoltaicas o a través de impulsión de hidrógeno? Estamos pensando en que los jóvenes que hoy están naciendo en la maternidad de nuestra, en la región, van a tener que enfrentarse a ese mundo cuando ingresen a la universidad. Está la universidad pensando en eso. Ese es el gran reto. Ya la muchacha de mi casa, que forma parte de la familia, hablando de familia, por lo que planteó José María, que también se acuñó en España, que andaba tu padre en ese evento de Virtual Educa. Ya la muchacha de mi casa me dijo, ella tiene un televisor, me dijo, yo quiero un Smart
para yo entrar a Netflix. Y tuvo, primero que yo, Facebook, como ella dice. Don Rafael, usted no tiene Facebook. Entonces, la tendencia de las universidades tiene que ir en función de adelantarse y atreverse a innovar las nuevas ofertas curriculares. Yo le decía a algunos rectores que forman maestros de universidades que con las nuevas reglamentaciones que estamos tomando para formar maestros, posiblemente se queden sin la carrera de educación. Entonces, ¿qué propicia la ocasión para que emigren a la formación de otros profesionales del futuro? La de maestro, la formación de profesores es la única que va a sobrevivir, según los estudios de Naciones Unidas, de las 21 carreras del futuro. Entonces, hay que ir pensando de que de la misma manera que desde mi oficina yo puedo controlar el aire acondicionado de mi casa, que puedo apagar y prender las luces, que puedo ver quién está entrando a mi casa o quién está en mi casa, para saber si ya mi mujer llegó, saber si yo todavía me quedo un tiempito más en la calle. Y como ya no ha llegado, pues déjame yo aprovecharme, ¿no? Ya llegó, déjame acelerar el paso. Entonces, la universidad tiene que pensar en todo eso que está produciendo la ciencia y la tecnología. Ir en torno a eso. Va a llegar un momento que la universidad, nuestros nietos o tataranietos, van a decir, y ahí era que estudiaba mi abuelo o mi bisabuelo, en ese edificio. ¿Por qué? Porque él no va a tener una universidad en un edificio. Él va a andar con la universidad en el bolsillo y va a estudiar en el momento que él lo decida. Entonces, a mí que me toca, desde el Viceministerio de Educación Superior, evaluar las ofertas de las universidades. Se la paso a los técnicos, ¿no? Pero siempre uno manosea, ¿no? A ver por dónde anda. Y yo digo, bueno, pero estamos formando para las nuevas tecnologías que están vinculadas a la medicina, a todo esto que tiene que enfrentarse el médico cuando llega a un hospital. Cuando vemos la inauguración de un hospital con alta tecnología de lo que están inaugurando, nuestros egresados de las escuelas de medicina van a tener la capacidad de operar esas tecnologías. Entonces, qué bueno que estos eventos dan lugar para que se reflexione sobre eso y que estemos aquí pensando en el futuro, no del 2030, sino en el futuro del 19. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta o reacción ante este panel? Muy bien, yo creo que hemos cumplido. Por favor, la señora embajadora, ¿tiene alguna intervención adicional, por favor? Sí. Gracias, señor moderador, y gracias a usted por la intervención. Me hizo pensar en algo que quisiera comentar antes, pero no quería pasar los 10 minutos. Pero ¿podemos nosotros pensar en un mundo sin la educación formal? Sin sistemas de educación formal, sin educación superior, sin la educación a nivel terciaria. Podemos imaginar este mundo. Nosotros que estamos aquí reunidos, somos docentes, somos profesores, somos administradores, somos quienes seamos, pero somos parte de un sistema de educación superior y un sistema de educación
desde el nivel primario hasta terciario. Eso es lo que conocemos, eso es nuestro mundo. Pero podemos imaginar un mundo sin esto, donde todo el conocimiento está en la mano de uno. Ni siquiera en un dispositivo, pues va a llegar un momento cuando está aquí. Los teléfonos hablan ya de tecnología cuando uno solo aprieta acá, en la mano, y se comunica. Cuando no haya aulas, sino hologramas, cuando no hay conferencistas presenciales, sino un holograma. I don't know how you say hologram in Spanish, but the hologram of someone que aparece ahí. Presiona el botón y ¡chu! Ahí está, beam me up, Scotty. Podemos imaginar este mundo, tenemos que imaginar este mundo si queremos ser relevantes, si queremos. En esta sala veo a algunos jóvenes y me alegra, pero no hay suficientes. Tenemos que asegurarnos que incorporemos siempre a este tipo de evento, este tipo de conversación, a los jóvenes, a los estudiantes, a nuestros hijos e hijas, a nuestros bebés. Yo les voy a contar algo un poco que me asustó a mí. Una amiga mía estuvo en casa de sus amigos y tenían una bebé de 2 añitos o algo así, apenas. Ella no les había hablado a sus padres por 2 semanas, porque estuvo enojada con ellos, porque le quitó algo. Entonces negó a hablarles. Después hizo señales que quería el iPad. Y en este iPad buscaba en Google la cosa que se chupa, que chupan los niños. ¿Cómo se llama en español? En inglés, pacifier, en inglés. Chupo. Chupo en Colombia. Soy colombiana, el chupo. Lo enseñó y dijo. Entonces estaba enseñando a su padre qué quería, por qué estaba enojada. Pero lo que hay que ver en esto no es que uso algo para demostrar, no, es el proceso mental. ¿Cómo se le ocurrió a este bebé de 2 añitos apenas buscar aquí, en esta máquina, esta dispositiva, esta cosa tan moderna? La lógica, la manera de pensar, la forma de pensar, de razonar, ¿se dice? ¿Cómo? No comunicó con palabras, comunicó con tecnología y con una actitud, una perspectiva hacia el resto del mundo, de su mundo, innovadora, completamente innovadora. Y eso es lo que tenemos que estar conscientes, amigos míos, colegas míos. Tenemos que pensar en un mundo sin nosotros, sin ese tipo de foro y prepararnos para ello. Gracias, señora embajadora. Le doy la palabra al señor Fuentes Soria. Muchas gracias. Yo quisiera compartir con ustedes que estamos en un momento muy especial y hay oportunidades que se abren para que la educación superior esté aún más presente en las agendas de nuestros presidentes. También en la agenda internacional, porque vemos, por ejemplo, que el primer caso de un proyecto que existe de la Unión Europea con Centroamérica es el acuerdo de asociación, que además del acuerdo comercial que ya está en marcha, faltan 2 pilares fundamentales, que es el pilar de diálogo político y el de cooperación, donde la educación es parte fundamental. Pero falta que algunos estados, parlamentos reconozcan este acuerdo. En segundo lugar, la cumbre de presidentes y jefes de Estado de Iberoamérica se realizará en octubre de este año en Guatemala. Y así hay otras opciones donde hay que incidir en la agenda de los presidentes, pero demostrando la valía, el aporte que la universidad puede dar y las universidades
en conjunto con los gobiernos y con los estados. Y afortunadamente ya vemos que instituciones como el Banco Mundial o el BID, que en el pasado presionaban a los gobiernos en préstamos, pero solo para educación primaria, ya han reconocido que la educación superior es parte fundamental para el desarrollo de nuestros países. De modo que estamos en opciones, se viene el acuerdo de la Conferencia Regional de Educación Superior en Argentina, y hay otra manera en la que la educación superior puede expresar, hacer ver sus puntos de vista para que sean tomados al más alto nivel. Pero eso no es suficiente, porque muchas veces los presidentes o los cancilleres toman resoluciones como el que se tomó en el año 2008, que la educación superior era un bien público, un derecho humano fundamental y una obligación de los estados. Pero vemos con frecuencia que las universidades tienen que estar saliendo a la calle a pelear su presupuesto completo y que se los den a tiempo. De modo que yo creo que un trabajo conjunto que podemos hacer es que no una universidad, sino muchas universidades, instituciones de educación superior, hagan llegar a las agendas de los presidentes, pero vigilar también que esos acuerdos se cumplan a nivel de país y a nivel de región. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señores, muchísimas gracias. Creo que el tiempo nos obliga a acabar y lo lamento muchísimo. Doy las gracias a los señores panelistas, doy las gracias por la intervención y le doy la palabra al señor conductor para que decida si podemos tener un turno, por favor. Por favor. Algo que se me quedó en el tintero y que salió a relucir, el problema del reconocimiento de títulos y de las homologaciones. Le informo, posiblemente Pedro Enrique, el director ejecutivo de IESAR UNESCO, vendrá mañana, no sé, y hablará sobre el tema. Pero la semana pasada en Buenos Aires, 21 países de América Latina y el Caribe, de los 42 países que conformamos toda la región, de donde 21 son del Caribe y otros 21 son de México hacia abajo, pero hay 21 países en los que había representación también del Caribe anglófono. Nos pusimos de acuerdo en la revisión del convenio del 1974 de la UNESCO sobre el reconocimiento de títulos y estudios. Y ese convenio va a ser llevado en el marco de la CRES, va a ser llevado a la reunión de ministros para que los ministros ahí lo asuman y eso se convierta en el documento de la UNESCO que posiblemente en la Asamblea General de Educación Superior que se celebrará en el 19 en París, se ratifique ahí y tendrán entonces los gobiernos de la región que hacerlo. Entonces le doy la información porque eso va a ayudar a todo este proceso de que ha salido aquí como uno de los elementos de escollo para la vinculación de las universidades a nivel de América Latina y el Caribe. Gracias. Pido el permiso del señor conductor para darle un minuto a la señora Phillips que había pedido la palabra. Por favor. Bueno, gracias. Era una última reflexión respecto al tema de innovación, porque lo estamos centrando en el estudiante como nativo digital o como esos nativos que están naciendo en este momento. Es importante que en innovación en educación pensemos también en el docente, en esas competencias digitales que hay que tener, que hay que darle al docente. Finalmente, el medio entre la tecnología y el estudiante va a ser él quien logre que el estudiante aproveche esa tecnología que tiene al servicio para su aprendizaje. Eso era lo único que quería decir. Fabuloso. Muchísimas gracias a todos, gracias a ustedes por la atención. Gracias, señor moderador, gracias, señores panelistas, por compartir con nosotros sus inquietudes y sus reflexiones.